Método de la gramática y la traducción. El método gramática-traducción, también conocido como método tradicional, surge en Prusia a finales del siglo XVIII y adopta como modelo el sistema utilizado para la enseñanza del latín y del griego. Este método basa la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus excepciones para luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos que se efectúan de la segunda lengua a la propia y a lo inverso. La primera lengua sirve como sistema de referencia en la adquisición de la segunda. Para este método el aprendizaje de la gramática es deductivo, es decir, presenta una regla que se explica y memoriza y luego se practica con ejercicios repetitivos de memorización o de traducción. La lengua es un sistema de reglas que se debe ser enseñado mediante textos y relacionado con las reglas significativas de la primera lengua. La base tanto de la descripción lingüística como de las actividades realizadas en clase es la lengua escrita. La oración, por tanto, es una unidad básica de la enseñanza y de la práctica lingüística. Y el vocabulario se aprende mediante listas de palabras poniendo especial énfasis en el grado de corrección de la traducción. El profesor o profesora es el protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función consiste en proporcionar los conocimientos lingüísticos y corregir los errores producidos por los estudiantes. Estos, por el contrario, tienen un papel poco participativo, se limitan solo a seguir las instrucciones del docente, a memorizar reglas y listas de vocabulario, a leer y a traducir. El método tradicional o gramática-traducción conoce variantes importantes que afectan tanto al contenido gramatical como a la tipología de ejercicios, privilegiando unos u otros, pero manteniendo siempre una base común consistente en la presencia de los siguientes componentes: las listas de palabras que el alumno debe memorizar, la gramática explícita que el alumno debe aprender igualmente de memoria, el uso de la lengua materna del estudiante, la traducción como eje de las actividades de clase, la lengua escrita como realidad lingüística sobre la que se asienta el trabajo del estudiante, los textos literarios como modelo de realización de la lengua. Por consiguiente, el método tradicional se basa sobre un postulado racionalista. Aprender consiste en comprender y conocer la organización y el funcionamiento interno de la lengua. El objetivo leer-traducir centra la mayor parte de los esfuerzos didácticos. Tal aprendizaje, por otra parte, conduce a una mejora del conocimiento de la lengua propia y comprensión del funcionamiento de cualquier lengua, puesto que todas las lenguas poseen una serie de principios comunes. La dinámica del aprendizaje y el marco pedagógico general, caracterizado por el dirigismo y el autoritarismo, comportan igualmente el desarrollo de capacidades intelectuales tales como el razonamiento y análisis, el objetivo cultural y el estético con menor grado, se plantea de modo explícito. La selección de los textos debe permitir el contacto del alumnado con los mejores escritores de la nación cuya lengua se aprende, tanto desde el punto de vista literario, las mejores obras, como intelectual, pensadores, historiadores y filósofos. Los textos escogidos deben conducir igualmente a la consecución de un sentimiento moral en las formas de ser y las conductas del alumnado. La lengua escrita es por ello priorizada. Indudablemente, tales objetivos son modulados en función del público que aprende la lengua y en función del contexto de aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Joana Valenzuela y les voy a estar hablando sobre las características, la memorización de reglas y vocabularios con el fin de entender y manipular la morfología y su sintaxis, la comprensión y producción escrita. La oración es la unidad básica que se utiliza para traducir textos a y desde la lengua objeto. Luego tenemos los objetivos también, que nos habla sobre adquirir destrezas y escribir en la lengua aprendida, aprender cultura, desarrollar la mente. Las actividades, ejercicios de traducción directa e inversa, ejercicios de formación de frases, lecturas y traducción de textos. Luego tenemos el papel de alumno y profesor. El alumno se vuelve alguien pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve un receptor del conocimiento que es transmitido por el profesor. Y el profesor es el que dirige y es la autoridad superior de la clase, es el que dirige
a todos los alumnos. Las ventajas de esto: énfasis en la adecuación gramatical, se trabaja con ambos idiomas, se trabaja las destrezas lectoras y escritas. Luego tenemos las desventajas: no se emplean las demás destrezas y habilidades, puede llegar a ser aburrido. Organización del contenido de cada clase, y eso depende del esquema educativo. Intolerancia hacia los errores y corrección inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese mismo día el profesor corrige los errores inmediatamente. El alumno desvincula la lengua real de la gramática. Luego tenemos las técnicas de traducción que son más relevantes. Una de ellas es la traducción literal, que consiste en traducir palabra por palabra. Es aplicable cuando entre dos lenguas existe una correspondencia previa de lectura y de significación e impera una equivalencia exacta entre las distintas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que traducen absolutamente todas las palabras, no deja ninguna palabra en su idioma original. Luego tenemos el préstamo semántico, que quiere decir que es una técnica de traducción que consiste en utilizar una palabra o una expresión del texto original exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce al texto destino algunas palabras y otras quedan en el idioma original. Generalmente se pone en forma cursiva y se deja, por ejemplo, en inglés, si es que está en inglés, se deja en inglés en cursiva, ya que generalmente se trata de instituciones nacionales o cosas así, que generalmente no. El calco consiste en traducir literalmente los elementos que componen un sintagma para evitar caer en los extranjerismos o préstamos semánticos. En definitiva, es una especie de préstamo en la que se toma prestado el sintagma del idioma del origen, pero se traducen literalmente los elementos que los componen. Para diferenciar entre préstamos o extranjerismo adoptados y los calcos, veamos el ejemplo de fútbol. Si se conserva en inglés sería un extranjerismo puro. Si lo adoptamos, fútbol, estaríamos ante un préstamo. Mientras que el calco de este término en español sería balompié. La transposición. Este proceso de transposición consiste en cambiar de categoría gramatical una parte de la oración, sin alterar su significado general. La modulación. Se entiende por modulación el proceso de traducción que tiene lugar cuando se produce un cambio en la base conceptual de un término, es decir, en el punto de vista, en la perspectiva, pero sin alterar su sentido. Se trata, pues, de un plano más abstracto, que consiste en adoptar un punto de vista modificado o una base metafórica diferente. La equivalencia. Cuando hablamos de equivalencia a la hora de traducir, nos referimos a intentar reproducir una misma situación mediante recursos estilísticos y estructurales completamente distintos. La adaptación. Esta técnica de traducción, también conocida como situación cultural o equivalente cultural, consiste en traducir elementos culturales del idioma del origen por otros que se adoptan a la cultura del idioma del destino. La sinonimia léxica. Cuando hablamos de sinonimia léxica como técnica de traducción, nos referimos cuando el traductor opta por una solución de traducción en la lengua de destino que no coincide exactamente, pero se aproxima a la empleada en el idioma de partida. Es importante recordar
que no podemos alejarnos demasiado del significado de la palabra original. Recuerda que a veces los diccionarios bilingües dan como sinónimos palabras que no son intercambiables en todos los contextos. ¿Es lo mismo un método de traducción que una técnica de traducción? No, no es lo mismo. En el ámbito de traducción, el método y la técnica son conceptos diferentes. Así, un método de traducción se aplica a la totalidad del texto por traducir y las técnicas de traducción pueden variar dentro del mismo texto, dependiendo del caso y la función de los elementos verbales que se tengan que traducir. ¿Cuáles son los métodos de traducción más utilizados? 1. Método interpretativo comunicativo. El uso de este método de traducción pretende conservar la misma finalidad del texto original. Se persigue que la traducción tenga el mismo efecto que el texto original. Método literal. Se produce el sistema lingüístico del texto origen tal cual, pero reconvertiendo literalmente los elementos lingüísticos que lo componen. Es una traducción que se ajusta palabra por palabra, sintagma por sintagma o frase por frase, y la síntesis del texto original. Método libre. El traductor se aleja de la estructura formal del texto de origen para transmitir de manera libre el mensaje del traductor y el texto original. Método filológico. Se trata de una traducción crítica y eruditiva con fines literarios o documentales. En resumen, las virtudes del método se reducen al hecho de que el alumnado alcanza una gran competencia en aspectos gramaticales que le serán de gran ayuda si se dedica a estudios filosóficos, permitiéndole analizar y estudiar las distintas categorías morfosintácticas e incluso fonéticas con notable solvencia. Los principales problemas son que el alumnado desvincula la lengua real de la gramática y por ende la realidad cotidiana. El aprendizaje de la misma es pasivo e ineficaz para alcanzar competencias orales y escritas, y lo que es más grave, comprensivas. El aprendizaje del léxico es muy costoso y con frecuencia mínimo. El método tradicional parece más bien indicado para un estudio avanzado del aprendizaje. El alumnado con vocación que domine la lengua de forma activa y fluida encontrará apasionante entrar en pormenores filosóficos.